La historia del amigo de Venezuela que llegó a Paraguay con mucha dificultad, la verdad es que le fue bastante bien a ese video. Y la verdad es que yo estaba entretenido, me imagino que ustedes también. Algunas personas me dijeron yo no lo conocía, algunas personas me dijeron yo no ubicaba a este chico, les llamó la atención y buenísima onda. Qué bueno que ustedes también conozcan personas y canales y creadores de contenido gracias a mis reacciones. Eso la verdad es que a mí me hace sentir bien. Y en este video vamos a continuar con el podcast que quedó pendiente. Me dijeron en algunos comentarios, mira, yo sí quiero ver la segunda parte. Probablemente le puse otro título pues para que vean que es otro y que no es el mismo que el anterior, y que seguramente en este vamos a hablar cosas diferentes, porque en aquel escuchamos cómo fue su trayectoria, donde fue llegando poco a poco desde Venezuela hasta Paraguay, y hoy creo que nos vamos a centrar en su primer día en Paraguay, cómo fue que empezó su historia aquí. Por supuesto, el video original yo se los voy a dejar en la descripción si lo quieren ver completito sin que yo esté interrumpiendo. Ahora si me quieren acompañar a escuchar mi reacción y pues para ir viendo cómo está el final de este podcast, pues vayamos viendo qué onda. Y antes que se me olvide, vayan dejando su like y suscríbanse si aún no están suscritos. No podía más. Le dije, Javier, no puedo más. ¿Y por qué no duerme? No puedo más, bro. Yo me quedo dormido. Como a las 3 de la mañana siento un... ¿Qué pasó? Mano, ¿quieres comer arepa? Y yo dije, me morí. Porque ¿dónde en el Chaco este tipo consiguió arepa? ¿Qué carajo? Yo estoy en el cielo. Yo dije, me morí. Él traía en su mochila harina pan para darle a su tío que nos iba a recibir. Claro. Y él con agua del Chaco y con lo que le hacen, porque en el Chaco dejan todo afuera, pues. Sí. Y la señora tenía su carbón y quedó medio prendido. Ok. Entonces la agarró, no sé, mezcló, hizo así, y prendió el fuego otra vez y puso ahí la masa y nos hizo arepa en el Chaco, bro. Comiste, en ese momento dormiste, te despertaste y comiste arepas. Ahí Sí, pero me dio una cagazón terrible porque el agua no sé dónde sacó, pues. En la mañana yo no podía abrir, me dio una cagazón terrible. Horrible. Después me paré y bueno, sigamos caminando. Y después entramos así caminando y vimos una iglesia. Yo pues soy creyente cristiano. Y él me dijo, vamos a entrar ahí aunque sea para que nos oren. Sí, vamos a entrar aunque sea para que oren por nosotros. Le contamos la historia. El señor, vengan a desayunar. Trajo su comida, nos trajo carne y sandía. Ok. Y pancito. Y yo, Manuel, vos no sabes si esa persona era su desayuno y vos no le estás dejando comer. Y a mí, ¿qué me importa? Porque el que le quedan 2 días de vida es a mí. No a él. Él no desayuna, tranquilamente va a almorzar. Yo no sé si vuelva a desayunar. Claro, vos estabas sobreviviendo. No, a mí no me calentaba. Totalmente. Le contamos todo y le dijo, le acompaño hasta la ruta. Cuando nos está acompañando hasta la ruta, agarró y me dio 110,000 guaraníes a mí y 110,000 guaraníes a mí. Nosotros, ¿y para qué es esto? 100,000 guaraníes le cuesta su pasaje hasta Asunción. Y ahí, creo yo, desde mi punto de vista, se empezó a encontrar con la magia del paraguayo. Yo así le voy a decir, no sé cómo le podrían decir ustedes, pero para mí es una magia lo que sucede en Paraguay. La amabilidad, la conciencia, la empatía, la buena onda, la tranquilidad. No sé, yo creo que no hay mejor anfitrión que un paraguayo, porque de verdad lo reciben a los extranjeros muy bien. Y alguno podría decir, no, es que solo a los europeos, porque a lo mejor llevan dinero al país. No. Él era un chico de Venezuela que no llevaba un céntimo, que no tenía nada en su bolsa. Y miren, y 100,000 guaraníes no es poco. Y 10,000 guaraníes porque 5,000 le va a costar un sándwich y 5,000 le va a costar una gaseosa. Un sacerdote. No, iglesia cristiana. Iglesia cristiana, ok. Y mi amigo y yo nos quedamos así. Man, con esos 110,000 guaraníes, desde allá hasta la terminal así. Que así llegamos y ahí nos vino a buscar el tío de él. Sí. Y así fue que llegamos nosotros a Paraguay, bro. 16 días de aventura. ¿Cómo es la juventud de un venezolano? Promedio, obviamente. Cuando yo estaba allá, el tema era que todo el mundo está hablando de lo mismo. La comida, se consiguió esto, se consiguió lo otro, no sé qué, subió esto, bajó lo otro, la escasez. Esas eran las conversaciones que teníamos nomás. O sea, no eran... Había gente que salía, que compartía, que no sé qué, pero todo era muy limitado. ¿Por qué? Porque la escasez provocó que suba la delincuencia. Sube la delincuencia, el país se volvió muy difícil. No podía estar en la calle. Sí, eso es un tema que, bueno, de hecho, ustedes no lo vieron porque en este canal no lo hablé, sino que lo hablé en el otro canal donde habían unas venezolanas que llegaron a República Dominicana, que también fueron muy bien recibidas, pero dijeron que su punto de quiebre o donde ellas tomaron la decisión de sí irse fue con el tema de la violencia en su país. Dijeron, ya, esto es insoportable y por eso decidieron irse. Yo te digo, yo no puedo ir a Venezuela ahora mismo. No porque no pueda. Me da miedo. Porque yo me encheté. Man, yo era del barrio, bro. Yo veía así, y al piso. Ahora yo escucho, tan. Alguien está explotando cositas, ¿verdad? Entonces ya mi cabeza no reacciona igual. Fuegos artificiales. Cuando llegué a Paraguay escuché un al piso. Y no, era fuego artificial. No, ¿por qué explotan tanto fuegos artificiales? ¿Por qué eso? Man, todo por día. Todo el mundo... Y suenan igual.
Sí, hay muchas seccionales coloradas. Probablemente todos compren del mismo proveedor brasilero. Son igual. Sí, sean todos Yo pensé que eran disparos. No, no eran disparos. Bueno, Bueno, fuego artificial. y lo que sí que en Venezuela yo desarrollé como una forma de tener mucho cuidado siempre. Yo entraba y me ponía el celular acá, mi billetera iba acá enfrente. Sí. ¿Entendés? Yo por lo menos... Ahora, bro, yo me voy en estaciones de servicio. Yo tengo 2 celulares, iPhone 15 Pro Max. Y yo pongo ahí. Y nadie toca. Nadie. Por eso que me dice, Paraguay hay delincuencia. ¿Dónde? En Venezuela. Vos estabas en el lugar más cheto. Se metió un motorizado. ¡Dame todo! Qué bueno que ya más o menos entiendo alguna jerga paraguaya. Sí sé qué significa cheto. Y sí, la verdad es que este es un tema que siempre nos ha llamado la atención a los que venimos de otro país de Latinoamérica. La tranquilidad de Paraguay está a otro nivel. Y de los fuegos artificiales se los mencioné en el video aquel donde estaba la chica rusa, si no recuerdo mal, donde le celebraron su cumpleaños y yo les dije que esos juegos artificiales eran caros. Pero luego me escribieron por ahí algún comentario que decía, no son tan caros aquí. Supongo que por eso hay mucha costumbre de quemar fuegos artificiales. ¡Oh, pinto, cuñazo! Te quitaba el celular y ni le viste. Acá no. En la calle caminando, ¿cuántas veces a mí me robaron? De noche así. Pero es que venían con pistola. Claro. En moto. ¡Brum! ¡Dame todo! ¿Por qué? Porque la delincuencia subió por la escasez. O sea, a vos te asaltaron muchas veces a mano armada. Muchas veces a mano armada. Así me mostraron y eso. Qué loco. Y moto, era muy difícil, man. Claro. Entonces yo siempre andaba pendiente, rápido. Sí. Yo he visto que acá en Paraguay los cascos de la moto ponen encima de la moto y se van. Se van. Andás en Venezuela, desaparece el casco, la moto y todo. En mis tiempos, no sé ahora. Ay, no, qué tristeza, pero eso también pasa aquí, la verdad. Hace unos días, poquitos días, un amigo que es creador de contenido subió un video donde dejó su casco y dijeron ustedes, ay, lo dejó en una calle solitaria. No, adentro de una plaza comercial dejó su casco y no lo dejó solo así, le dejó con candado. Y por alguna razón, habiendo allí un policía que se supone que cuida los parqueos, le rompieron la cadena y se llevaron su casco, imagínense. Como les digo, no en un lugar solitario, no. Enfrente de un restaurante donde se supone que hay cámaras, donde ahí se supone que hay seguridad, les valió. Cortaron la cadena, se llevaron el casco. Ahí les voy a poner el clip para que lo vean. Guachen nomás, gente, miren otra vez lo mismo, Guachen nomás, miren aquí en la plaza Los Álamos, gente. No, hombre, gente, a ver un poco votan por semilla. Te miren nomás, otro casco hueviado en el año, gente. Y uno ahí comiendo ahí adentro, Quizás, Mira, allá está el guardia, Pero por gusto, la gente no les puede echar la culpa, Nomás, miren, Así es la vida, Acá sí hay delincuencia como en todos los países, sí hay una situación que está ocurriendo, pero no se compara a lo que yo viví. Claro, No, esto es Disney para vos. no estoy menospreciando, solamente que mi realidad fue otra. Sí, 100%. Celulares. A mí me gustaba tu zapato. ¡Pum! Dame el zapato. Qué locura. Me lo robaba así. Qué locura. Llegaste a Paraguay. Llegaste a la terminal de Omnibus Asunción. Te busca el tío de Javier, que fue tu campaña Salvador. de travesía. Algún día le regalará algún auto más. Obviamente, ha dicho esto, puedes escribir un libro de esto. Es impresionante. Estos primeros años, ¿qué fue lo que más te chocó o te llamó la atención del paraguayo o de la sociedad paraguaya? ¿O qué cosas vos dijiste, che, esto es muy diferente a como eran? Primero, la forma de hablar. La gente me critica ahora y me dice, perdiste tu acento. No, yo me adapté. Al paraguayo tú no le puedes hablar así porque de repente, ¿qué es lo que...? El paraguayo... no te entiende. Porque hay que hablarle más despacito porque su cultura y su forma de hablar es otra. Sí, nosotros hablamos más despacio. ¿Cómo yo te pediría a vos que me pases Más despacio, pero un poquito más entre los dientes, diría yo. Que me encanta el acento paraguayo, eso ustedes lo saben, pero dependiendo de con quién estés hablando, a veces cuesta un poquito entender también. ese coso de agua que tenés ahí en venezolano? Pásame eso, paraguayo. Pásame un poco ese. Más despacito es el tema. Claro. Y los venezolanos, nuestra forma de hablar es muy brusca, Y yo al principio era brusco al hablar. Sí. Muy brusco. Pedía las cosas en mi forma venezolana, pero estaba siendo brusco. Sí. Al paraguayo, hasta para pedirle algo, pásamela un poco eso. Dale nada, cena un poco de esas cosas. Por favor. Sí. Porfa, nada. Todo es muy, dale nada, ¿entendés? Mío, ¿me pasa ese, por favor? Sí, pasa nada, ¿entendés? Muy Bro, pásame ese, ¿entendés? Y eso es como muy Claro. choca mucho. Y si mi primer choque cultural fue la comunicación. Claro. Entonces yo tuve que bajar unas revoluciones. Yo hablaba muy rápido. Tuve que bajarle un poco a las revoluciones y de cierta forma ir adaptando modismo. Porque ese es el problema de la gente que emigra. Escúchame vos que hablas de mi acento y de que
por este fue que yo me enteré de este podcast y que gracias al amigo que me lo envió también en Telegram, pero yo lo vi este clip en TikTok y esto fue lo que a mí me enganchó a ver el capítulo completo. Perdí mis raíces y todas esas cosas. Si vos te vas a un país, vos tenés que adaptarte a ese país. Migrar es como ir a vivir a casa ajena. Yo me voy a tu casa, Fabri. Yo no puedo llegar y decirte a vos apagar las luces a las 8 de la noche porque en mi casa se apagaba a las 8 de la noche. No, vos querés apagar las luces a las 11. Yo estoy en tu casa. ¿Qué pasa? Me adapto a que vos apagues las luces a las 11. Claro. Vos comés choclo con tortilla. Bueno, yo voy a comer choclo con tortilla porque yo estoy en tu casa. Claro. Yo no te voy a decir, ¿y no tienes otra cosa? Porque en mi casa yo comía otra cosa. No. Yo estoy en tu casa. Yo me adapto a tu forma. Ok. Yo me adapto a tu timbre de voz. Yo me adapto a tu forma de hablar y de comunicarte. Para vos es más cómodo que yo te hable con ciertas palabras en guaraní. Yo te voy a hablar en ciertas palabras en guaraní. Claro, porque de yo estoy en aprender. tu casa. Eso es migrar. Adaptarte al lugar donde estás. Yo no he perdido ninguna de mis raíces venezolanas. Claro. Yo me siento a hablar con un venezolano, chao, yo hablo de otra forma. Pero de cierta forma vos te adaptás y respetás el lugar donde estás. Porque el que está en casa ajena sos vos. Claro. ¿Y sabes quién me enseñó eso? Un albañil. ¿En serio? Yo estaba así y pues, mi primer trabajo cuando llegué a Paraguay fue... Eso lo comenté de hecho también en otro clip que saqué para TikTok, que ahí tuvo bastantes comentarios también. Le fue bastante bien al clip, donde habían varias opiniones. Algunos decían así como de, sí, hay que adaptarse, pero también la persona que está en el país tiene que ser un poquito más empática. Y también estoy de acuerdo con eso. Pero también uno como extranjero tiene que entrar en conciencia que no estás en tu casa. Entonces creo que es de parte de ambos que tiene que haber un papel ahí de empatía. A ese clip le fue bastante bien, de hecho, en TikTok. Tal vez saquemos un clip para TikTok. Si es así, hola a todos los de TikTok. Vayan a YouTube. de albañil. Yo busqué y no tenía documentos de albañil. Y estoy hablando con el albañil, están hablando en guaraní. Y yo le digo, che, no le dije che. ¿Por qué no hablan en español para yo entender? Y me dice, don albañil, filósofo, búsquenlo. Don albañil. Don albañil. Me dice, venezolano, el que está en otro país sos vos, no yo. Vos lo que tenés que aprender a hablar guaraní para entender lo que nosotros estamos diciendo. Yo no tengo que hablar castellano porque vos hables castellano. Don albañil, ojo, le faltaba 2 dientes. Don albañil. Y ese tipo me hizo así, mira. Cállese. Le faltaba 2 dientes y 2 premios Nobel. Y 2 premios. Y ahí, yo tenía 2 meses en Paraguay. Claro. Ese tipo ya me empezó a cambiar la mente porque es verdad. El que tiene que adaptarse es el que está llegando. O sea, yo. Claro. ¿Y cuál es el problema que tenemos muchos venezolanos en el exterior? Que queremos que los otros países se adapten a nosotros. Y no es así. Yo fui el que salió de mi país. Y yo decidí venir. Latigazo fuerte, ¿eh? A ver, con el perdón de los venezolanos, que para mí son de las personas más queridas que hay también. Una de mis mejores amigas es venezolana, de hecho. Pero es cierto que hay muchos que llegan a otros países y pretenden que los demás se adapten a ellos. Es como de, yo aquí vengo a imponer lo que yo soy. Y no solo venezolanos. Yo he visto de muchos otros países también que llegan a otro país queriendo que los demás se adapten a ellos. Y no ellos a lo que está sucediendo en su contexto. Muchas culturas se dicen rígidas y dicen, no, es que en mi cultura se hace así, así y así. Pero estás en otro país, tenés que adaptarte, lastimosamente, así es la vida. Si no, mejor quédate en tu país, lastimosamente, así funciona el mundo. Yo en esta parte estoy de acuerdo. Claro, puedes conservar parte de tus raíces, puedes conservar tu esencia, eso no se va a ir de vos, pero también tenés que adaptarte. A Paraguay. Bueno, me adapto a Paraguay. Claro. A ellos les gusta esto, se lo respeto. Me guste o no me guste, yo se lo respeto porque el que está en otro país es otro. Y yo le doy mucho de mi éxito, se puede decir, en mis trabajos, en temas de redes sociales, que yo me adapté a Paraguay. Claro. Yo estoy en Paraguay. Respeto tal cual como es Paraguay. Y- Hay cosas que me gustan, hay cosas que no, pero yo respeto. Porque yo estoy... Incluso en tu trabajo utilizas recursos, los recursos que utilizas no solamente respetando nuestra cultura, sino utilizándola como herramienta. Y engrandeciéndola. Claro. Ñañala del Mercado 4, un proyecto que hice. Yo no le pongo a las chicas que hablen en mexicano. Yo dije, vamos a hacer una parodia de una novela y que sea totalmente paraguaya. Con guasada, con eso, pero que sea muy paraguayo. Yo quiero que sea muy paraguayo. Yo no les puse a hacer una novela en mexicano. Claro. Y cuando hago mis videos, tengo muchos videos en los cuales le digo a la persona, decime lo que vas a decir en guaraní. No, me da pena, se ve valle. Eso no se ve valle, eso es tu idioma. Habla en tu idioma. Claro. Explota el video. Revienta. Porque el paraguayo le gusta sentirse de su parte. Y vas a decir lo que dicen, ay, es valle, no es valle. Carlito, rejala a tu hermano, por ejemplo. Ve mi video de la ñañala, ¿entendés? Claro. Y Carlito es cheto. Muy cheto. ¿Entendés? Entonces es cuando te das cuenta de que, aparte de adaptarme y respetar, como que le quiero a la cultura paraguaya, ¿entendés? Y eso es lo que tienen que aprender todos los venezolanos y todas las personas que emigran. Vos te adaptás al otro país y ya. ¿Qué es lo que más te gusta de Paraguay? Siendo un venezolano que ya está hace 9 años en el país y que llegó y que tuvo ese 9 años. choque de decir, yo me tengo que adaptar a esta cultura. ¿Qué es lo que más te gustó y qué es lo que todavía te cuesta un poco?
Por lo menos voy a ir a venir, todavía no me cuesta. No puedo decir voy a ir a venir. Es una gramática muy extraña. Si hablamos en jeroglíficos. Sí, así tipo, de- voy a ir a venir. Hasta ahora no me adapto, pero es macanada, ¿verdad? Después. Voy a ir a venir después. Voy a ir después, luego. Después, luego. Yo luego voy a ir a venir después. ¿Qué? Así, nada que ver, pero sí El algo. paraguayo no puede decir ya vengo. Claro. Voy a ir a venir en Ginano más luego. No es, me voy. Es como me voy y vengo. Voy y vengo, sí. Me voy a ir a venir después luego. Sí, eso es típico. Bueno, pero lo que más me gustó es que el paraguayo desde el día uno me recibió a mí como... Yo le conté mi historia y le dije lo acomplejado que yo estaba con mi peso. Yo pesaba 57 kilos. Nosotros te vamos a ayudar. Vas a comer. Y como que no hubo un rechazo al extranjero. Fue como que, vení, te vamos a ayudar. Vení, te vamos a Y ayudar. veniste de la escasez de Venezuela, que estaba en ese momento, con 57 kilos, que eso es por la falta de comida que había en Venezuela. Llegaste a Paraguay y ahí sentiste que de lo que se habla mucho del paraguayo, que es esa forma tan cálida de recibir al extranjero, era cierta. Paraguay te recibe de la Gran 7. De la Gran 7 te recibe. Eso sí, el paraguayo es una de las personas de los países más nobles. Hasta que le toca la orejita. Hasta que le Por toca eso la que yo respeto tanto la cultura paraguaya porque me he dado cuenta. El paraguayo es muy noble, te va a ayudar. Pero lo hiciste así. Ahí es cuando- Tenemos un problemita. Estás abusando de mi nobleza. Y me di cuenta cuando yo llegué en el 2016, 2 meses después quemaron el Congreso, bro. Bueno, eso es bueno también. Hay que ser noble, como dijo un dicho, hay que ser manso pero no menso. Eso está bueno, porque así no se andan aprovechando de la nobleza, eso es importante. Y yo dije, ¿qué es lo que le pasa a esta gente? Demasiado bueno, guau, son y ¡boom! Quemaron un Congreso. Y en mi país, nadie quemó el Congreso, nadie se animaba a hacer eso. Claro. Y yo veía este país tan noble, eso es demasiado bueno y ¡boom! Quemaron todo. Y yo dije, yo sé que de esta gente yo me tengo que cuidar porque son muy buenos hasta que Les toca hablar. Toca Ojalá hablar- siga pasando. te toca la oreja. Entonces me di cuenta de eso. El paraguayo es una persona muy noble. Muy noble, te va a ayudar, va a estar siempre para vos y todo eso. Y eso es algo que a mí me ayuda mucho, pero no lo hago o sea, es algo que yo sé, pero por el mismo respeto y amor que le tengo a Paraguay, no es algo que yo use para aprovecharme, ¿me entendés? Claro, claro, claro. Es algo que yo lo uso para mis cosas, mi trabajo y que sea un impulso. Es un impulso. Pero hay gente que lo usa para aprovecharse lastimosamente. Totalmente. Y a vos te ayudaron en el A principio. mí me ayudaron de un principio y yo hasta ahora. A mí me pregunta si se va Maduro, ¿qué pasa? Y nada, yo sigo en... O sea, vos tenés planeado quedarte a hacer tu vida y a vivir. Es que yo les puedo decir, yo desde la lejanía, imagínense esto. Yo a día de hoy no estoy ganando un centavo con este canal. Quiero pensar que en algún momento se va a lograr. Quizás alguna marca se quiera acercar, buena onda. Pero a día de hoy yo no saco ningún rédito monetario de esto. Pero yo les guardo un cariño a los paraguayos porque fueron los que me inspiraron a empezar con esto de mi canal. El canal que ahorita ya tiene más de 30,000 suscriptores. Yo lo hice un poco más seguido porque los paraguayos me recibieron con los brazos abiertos. Yo estando desde aquí, yo únicamente reaccionaba a la cultura de Paraguay, reaccionaba a las cosas curiosas que sucedían ahí. Y me empezaron a recibir con muy buenos comentarios, muy buena onda. Tenía muchas visitas en aquel entonces esos videos y me impulsaron a mí a seguir creando contenido. Eso fue como un impulso que a día de hoy yo sigo agradeciendo tantísimo que decidí, para no dejar a un lado a los paraguayos, porque yo dije no puedo dejar a un lado el contenido que me gusta hacer, que genuinamente a mí me gusta hablar de Paraguay. Entonces dije yo, vamos a crear un espacio personalizado, aunque no se gane plata, aunque en este momento no saquen ni un solo centavo, pero que ellos entiendan que yo sí les guardo un cariño especial. Y por eso estoy aquí en este canal nuevo, que en menos de un mes llegué a los 1,000 suscriptores. Yo sigo sin creerme cómo pasó eso, pero es gracias a ustedes. Y así como él dice, él está agradecido por cómo lo recibieron. Yo, a pesar de que yo no estoy allá, por supuesto, yo vivo en mi país, que hasta tributariamente me conviene menos seguir aquí. Probablemente me convenga más irme a Paraguay, pero bueno, ese es otro tema. No tenemos plata para viajar y ni modo. Pero a lo que me refiero es que a pesar de la distancia, ¿cuántos paraguayos yo les podría decir que no me alcanzarían los dedos de las manos para contar las personas que me han escrito en privado diciéndome sos bienvenido, en los comentarios donde me dicen venite a Paraguay, yo te recibo, venite a Paraguay, aquí tenés un lugar donde quedarte, venite a Paraguay, yo aquí te doy lo que necesites, yo aquí te llevo, te traigo. Miles de personas que me han escrito a lo largo de todo este tiempo hablando de la cultura de Paraguay. Yo no me quiero imaginar si yo desde la distancia, yo que soy una persona desconocida, que nunca ha pisado tierras paraguayas, he sido recibido ahí. Yo no me quiero imaginar cómo es llegando ahí. Y por eso entiendo completamente por qué él se siente tan agradecido. Ir ya en Paraguay. No, yo ya me quedo acá. Ya sos paraguayo. Yo soy paraguayo ya. Vos me preguntáis, yo te digo, Nata Jupi, mi mano la visera, hasta yo ya, en Baracami.
Among ¿Qué? Us, una guatichera taro pura hate, ese tu yuti. Brr, Manuel. Bro, yo soy paraguayo, bro. Pero ese tuyo cantado por un venezolano. Yo soy paraguayo, bro. Pero tuviste este choque cultural en cuanto al trato y todo ese tipo de cosas. ¿Qué es algo que vos decís? Todavía no me acostumbro. Es impresionante, pero todavía no me Clima. Clima. No, el clima es insoportable. Cuando hace calor, hace mucho calor. Cuando Y hace es frío, húmedo. hace mucho frío. Y cuando llueve, parece que Dios abrió la llave y que se joda todo. Que se joda el país. ¿Entendés? Se inunda todo. Se inunda todo, man. Claro. Y es como que no, es muy exagerado todo. Y viniste a cumplir tu sueño acá. No, yo vine a cumplir mi sueño. Y ahora, después de 9 años, yo puedo decir que estoy cumpliendo mi sueño. Mira, yo me casé hace 4 años. Sí, ¿verdad? Tengo a mi hija y hace poco compré mi casa. O sea, que literalmente cumpliste tu sueño. Claro, ahora tengo que trabajar full para pagar esa casa, ¿verdad? Sí. Pero es como Paraguay es un país de oportunidades, por eso cuando el paraguayo dice que no, acá no se puede. Mucha gente me dijo, te fuiste de un país mal para venir a uno peor. Y yo, man, vos no sabés lo que estás diciendo. No tenés idea. No tenés Sí. idea. Vos estás hablando de tu mediocridad, con todo respeto, en serio. Sí. Vos estás hablando de tu mediocridad. Hay tantas Comparto. cosas para hacer en Paraguay. Yo, un extranjero, 21 años, bro, no tenía nada. Y estoy logrando mis cosas gracias a mi trabajo, ¿entendés? Hablando de tu trabajo, y ya entrando más a esa parte, ¿cómo fue que empezaste? Porque obviamente empezaste como albañil, después habrás tenido otros trabajos a lo largo de tu estancia, hasta que empezaste a trabajar en redes sociales. ¿Cómo fue que te vino eso? Que fue con Guairá, ¿verdad? No. No, fue antes de Guairá. Gente, güey. Ok. Te explico. Yo empecé como albañil. De albañil me fui a trabajar en Claro, el peor trabajo que tuve. Claro, discúlpame. Lo siento. Auspiciame. Sí, es que las compañías telefónicas son un tema. Porque le llamas a la gente y te escuchaba el acento y te hablaban en guaraní. Chao, no hay venta. Off. Off. Sí. Después de ahí me llevaron a otra empresa donde hacía campañas argentinas. Yo le llamaba a los argentinos para venderle una marca de telefonía de allá. Y ahí, ¿qué pasa? En ese call center, la gente le pasaba a la gente la información de los planes escrito. Claro. Yo al tercer que mandé ya me podría, bro. Sí. Entonces yo entré en Paint Sí. y me armé como un flyercito. En Paint. En Paint. Me armé como un flyercito y ese flyercito yo mandaba. Sí. ¿Qué pasa? Como usábamos el mismo corporativo, todos vieron que yo le mandaba a mi cliente uno, che, estos flyers, ¿quién les hizo? No, Manu hizo. Che, está muy bueno. Y agarraban y tiraban. Manu, actualiza este flyer. Y ellos mandaban en el grupo. Y ahí yo conocí a una persona que se llama Raúl. Un saludo, Raúl. Te quiero mucho, bro. Él empezó a hablar conmigo, le gustó mi historia y se dio cuenta y me dijo, Manu, vos tenés talento para estas cosas. Un flyer en Paint nomás dice. Pero me dijo, Manu, vos tenés talento para estas cosas. Yo voy a renunciar de acá. Porque él es un niño de papi. Ok. Que su papá lo tenía castigado trabajando en un call center nomás. Ok. Y entonces él me conocía y me dijo, mi tío va a abrir una pinturería. Cuando yo me vaya a la pinturería, él seguramente va a necesitar temas de redes sociales y eso. Y yo te voy a llamar porque vos sos muy bueno para las redes. Atende un flyer en Paint, yo hice. Un flyer en Paint. No, bueno, Eso es muy varios bueno. flyers hice en Paint. Es como cuando tu papá te dice, ¿qué pasa con la tele? Y vos cambiás el HDMI y sos Elon Musk. Steve Jobs, motherfucker. Bro, y yo... Bueno, pasó el tiempo, y no me llamaba y yo seguía enfocado, pero yo quería salir de ahí del tema de ventas. Me llamó Manu, mi tío necesita a alguien como vos. Sí. Que maneje Excel y que yo no sabía manejar Excel. No, sí sabía manejar Excel, perdón. Ahí. Y exagerando tampoco la macana. Y bueno, dale, me llevó a trabajar con su tío. Su tío quería que le hiciera planillas y todo eso para su obra. Y que yo manejara temas de redes sociales y lanzara flyer. Sí. ¿Vos sabés hacer? Obvio. Yo no sabía hacer eso, pero obvio. Vamos a saber. yo no voy a decir que no nunca. Claro. Y de repente agarré y le llamé a una amiga que estudiaba diseño gráfico. Che, ¿cómo se usa esto? Descargate un programa que se llama GIMP, que es como Photoshop. Claro. Pero gratis. ¿Entendés? Es Photoshop. Photoshop y, Sí. y me dijo, pues por videollamada yo estaba con ella así. Ah, ¿ves esta herramienta? Esto es para corte, esto es para esto, esto es para esto, esto es para esto. Hijo Acá de pones en una llamada de 1 hora. O sea, hiciste un curso en una llamada. ¿No? En una llamada de 1 hora. Qué locura. Y yo el siguiente día me reunía con la gente de Agacolor, la pinturería, ¿no? Les quiero. Yo también uso GIMP a veces, pero ahorita estoy utilizando otra herramienta que no es gratis, es de paga, pero no vale lo que vale el Photoshop. Se llama Affinity Photo, por si no lo conocen, lo pueden empezar a utilizar. Tiene una versión de prueba, creo yo, y el precio vale mucho la pena por lo que trae. Pero bueno, esto no es publicidad, si ustedes quieren, si no, usen GIMP, que está más fácil de usar y gratis. Bueno, y me empezaron a decir, bueno, empecé a hacer flyer. Sí. Man, yo había hecho en Paint, ¿entendés? Y empecé a usar así. Llegaba a mi casa, veía videos de YouTube, veía. Y ahí así te fuiste Y interiorizando. me fui un poco interiorizando, aprendí más y empecé a hacer flyers más lindos para la pinturería. más. Claro. ¿Entendés? Pero yo tenía que seguir creciendo porque es una empresa familiar. ¿Y qué pasa en una empresa familiar? Que cuando hay una oportunidad de algo, entra el tío, entra el hijo, ¿entendés? Claro. Pasa, normal. Sí, sí, No, sí, no, sí. no es por tirarle mal, pero pasa. Pero pasa. Y yo le dije, yo necesito una empresa donde yo pueda crecer más y todo eso. Me llevaron a otra empresa que también del rubro de la construcción, Mercoeste se llama. Y en esa empresa me fui como vendedor. Ok. Nada de marketing. Claro. Vendedor. Todavía nada de marketing. Y yo entré en marzo del 2020. Ok.
15 días después que yo entré, nos fuimos a pandemia. Hija de puta. ¿Y qué hiciste? ¿Qué hiciste ahí? Uy, sí, me suena esa historia. Yo dije, ay, voy a sacar mi moto el enero 2020. Marzo cae pandemia. Me quedo sin trabajo. Ay, no. O sea, ¿seguiste trabajando en el mismo Y lugar? yo dije, a mí me van a echar acá. Me van a echar. Y yo no tengo mamá y papá acá que me salve. Me voy a la China. Ya le había traído a mi hermana y estábamos entre los dos sin trabajo y yo dije, a mí me van a echar. Me van a echar. ¿Qué dijeron en el grupo? Gente, no podemos salir a las calles por esto y por aquello, pero hagan flyer y suban en sus estados para vender por WhatsApp. Claro. Me puse a hacer flyer, bro. Y mis flyers tienen que ser los mejores. Y yo, tanto tiempo en pandemia, yo me veía 30 videos, 40 videos. Y así, mis flyers tenían que ser mejor a los de todo. ¿Por qué? Porque aquí iban a echar a quién era, a mí, al nuevo. Claro. ¿Entendés? En pandemia te echaban. Claro. Pasó el tema de la pandemia, empezamos a trabajar y, che, mano, ¿vos no te querés encargar del tema de redes sociales? Y te vamos a pagar, o sea, haces tus trabajos, y porque son muy buenos en planillas y todo eso. Y ya no era vendedor, me quedé en el salón. Y aparte hacer tus flyers. Claro. Ok, empecé a hacer los flyers después. ¿Y si manejas las redes sociales? Ok. Y empecé yo a subir flyers y todo O eso. sea, ahí ya eras el community manager de de... Merco Este. Ok. Ya llevo 40 minutos grabando ustedes. Todavía faltan 20 minutitos. ¿Les parece si lo dejamos aquí para que ustedes lo vean completo también, si no lo han visto? Yo lo voy a terminar de ver por mi cuenta. Sí, lo quiero terminar de ver, la verdad. Pero creo que ya no voy a sacar otra parte de la reacción de lo que sigue. Yo lo voy a ver por mi cuenta. De igual manera, por si acaso yo le corté alguna parte, yo les recomiendo, vean el original. Vale toda la pena ver el contenido completo. Está muy interesante. Al final de cuentas, es una historia de éxito, sí, por supuesto, de un extranjero, de un migrante que llegó a Paraguay, pero está contado muy bien, está contado muy interesante, muy entretenido, así que yo se los recomiendo si no lo han visto. El video original yo se los dejo en la descripción siempre. Muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte de aquí. Si fue muy extenso, ahí perdón por estar hablando tanto, pero pues así es el contenido por aquí. Dejen su like si no lo han dejado, suscríbanse si aún no están suscritos, como el 80% de los que ven estos videos no están suscritos, así que yo les digo que son bienvenidos por aquí si ustedes quieren. Por aquí están mis redes sociales también en la descripción. Nos vemos en una próxima ocasión y cuídense mucho. Hasta luego. Bye.